Hola muchachos, hoy día vamos a resolver unas preguntas del curso de historia tipo San Marcos, ¿ya? Preguntas que vienen en examen de admisión. Bien, y vamos a plantear unas preguntas sobre uno de los temas que más viene en examen de admisión, que es la República Aristocrática, como tú sabrás. Bien, entonces, antes de plantear nuestra pregunta, vamos a dar unas premisas para poder resolverla de manera correcta, ¿correcto? Bien, entonces, la República Aristocrática es un tema del siglo XX, ¿ya? No te vas a olvidar, es un tema del siglo XX, ¿ya? Y todo tema que pregunta San Marcos, siempre San Marcos tiene en cuenta las características de ese tema, ¿sí o no? En ese sentido, vamos a ver las principales características de esta época que le da inicio a la historia del Perú del siglo XX, ¿bien? Para empezar, no te debes olvidar que esta época, la República Aristocrática, le dicen así, porque la aristocracia que gobernaba el Perú, o la aristocracia que dominaba el Perú, era la poderosa oligarquía, ¿no? Las famosas 40 familias que dominaban económica y políticamente el Perú. Bien, entonces, según esa idea, ¿ya? Según esa idea, vamos a plantear lo siguiente. Mira aquí el mapita. Mira, fíjate, date cuenta de lo siguiente, ¿eh? Estamos a inicio del siglo XX, mira esta fecha, ¿no? Estamos a inicio del siglo XX, ¿ya? Si tú retrocedes un momento al siglo XIX, en el siglo XIX teníamos el famoso guano y el famoso salitre. Pero ahora en el siglo XX, todos esos recursos ya se habían perdido, ¿no? Ahora en el siglo XX tenemos otros recursos. Mira aquí el mapa. Por ejemplo, en la costa norte, en Piura, teníamos extracción de petróleo. ¿Bien? Es una de las actividades económicas del Perú del siglo XX. ¿Bien? Y lo ponemos por acá, ¿no? Una de las actividades económicas del Perú a inicio del siglo XX eran la extracción de petróleo, ¿no? Pero no era la única, ¿sí o no? No era la única. Aparte de la extracción de petróleo, aparte de la extracción petrolera en Piura, ¿ya? También teníamos en la costa del Perú, en la costa norte y en la costa sur, la agroexportación de azúcar y algodón. Bien, dicho sea de paso, esa agroexportación de azúcar y algodón se realizaba en haciendas cuya propiedad era de los oligarcas del Perú, ¿eh? Entonces, ponemos por acá, primero, hemos mencionado, ¿no? La extracción petrolera en Piura. La extracción petrolera, ¿bien? Claro. Otra actividad económica, ¿no? Otra actividad económica en el Perú del siglo XX era la agroexportación de algodón y azúcar, ¿eh? La agroexportación. Bien, no olvidar, como decíamos, que las haciendas donde se daba esta producción azucarera y algodonera eran de la oligarquía, ¿eh? Te lo voy a señalar por acá. Bien, los propietarios eran los oligarcas, ¿no? No te olvides que a los oligarcas también le llamaban los famosos varones del azúcar, ¿eh? Porque vivían como nobles, ¿eh? Ya está. Bien, si vemos el mapa, otra actividad económica en esta época en el Perú era la extracción de cobre. ¿Te das cuenta? ¿En qué departamento se daba esto? Esto se daba en Cerro de Pasco, ¿no? En ese sentido, tenemos también la minería del cobre. La minería del cobre. ¿Bien? Ahí está. ¿Bien? La minería del cobre. ¿Está? Otra actividad económica de la época, ¿ya? Era también en el sur del Perú, mira, en la zona de Puno, ¿no? En la sierra profunda del Perú, la producción de lanas. Las lanas que se producían en la Sierra Sur era la producción ganadera que estaba controlada por los poderosos hacendados gamonales del sur, ¿no? Así como los oligarcas eran hacendados de la costa, el gamonal era hacendado de la sierra, ¿no? El oligarca producía algodón y azúcar y el gamonal producía lanas. Y todos esos productos se exportaban al mundo, ¿no? Ahí está. Entonces, las lanas eran la ganadería. Ganadería. Bien. Y por último, aparte de la minería, aparte de la agricultura y aparte de la ganadería, también teníamos en esa época la extracción de caucho en la selva de Perú. Tener en cuenta que en la República Aristocrática, en el siglo XX, recién en esta época se toma importancia la selva peruana, porque antes había sido olvidada. Y se le tomó importancia porque el caucho, que estaba en los árboles chiringos de la selva, el caucho valía o tenía un gran valor en esta época. Bien, tenía un gran valor. No te olvides que en esta época estaba a punto de estallar la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y muchos vehículos de esa época
¿ya? Usan caucho, ¿no?, en sus neumáticos, ¿bien? Ahora, no te olvides también que no solamente el caucho tiene una gran venta, sino todos los recursos de esta época tenían una gran venta en el mundo debido a la cercanía de la guerra mundial, ¿bien? Ahora, tomando en cuenta esta información, podemos responder la pregunta, mira por acá, mira, ¿qué te plantea la pregunta tipo admisión? La pregunta dice, durante la República Aristocrática, ¿ya?, a inicio del siglo XX, la actividad económica más importante fue, y ahí te plantean 5 alternativas, ¿no? ¿Cuál será la respuesta a esta pregunta? Fíjate, ¿eh? Para saber la respuesta correcta a esta pregunta, hay que saber lo siguiente, y lo hemos mencionado. ¿Cuál de estas actividades económicas era la que le daba riqueza económica, la que le daba solvencia económica a la poderosa oligarquía? Dijimos, ¿no? La agroexportación de azúcar y algodón. Es decir, la agroexportación, ¿no?, o también llamada la agroindustria, ¿ven? Entonces, en nuestra pregunta, la respuesta sería la letra C de casa, la agroexportación. Actividad que le daba riqueza a la oligarquía peruana.